Amado Dios, quiero darte las gracias por una vez más permitirnos estar aquí, por tu misericordia, tu amor, tu paciencia para con nosotros, Señor. Te disponemos este tiempo para ti, para poder entender un poco más tu palabra, que en este día especial de fiesta, Señor, podamos disponer nuestras almas para tener un arrepentimiento sincero y genuino para contigo, que podamos, Señor, entender el sacrificio que tú hiciste por nosotros y que tú pagaste un precio muy alto, Señor, para poder rescatarnos de la muerte, porque estábamos condenados por nuestros delitos y pecados, y tú en tu infinito amor, en tu misericordia, nos rescataste, decidiste hacernos parte de tu pueblo, que en este momento, Señor, podamos comprender y tener el entendimiento, Señor, de cuán alto fue el precio que tú pagaste por la vida de cada uno de nosotros. Gracias por las personitas que hoy estamos aquí, por a quienes tú has dispuesto que en este momento podamos aprender y estudiar un poco más juntos tu palabra. En el nombre de Yeshua, amén. Muy bien, vamos a comenzar este salmo, Salmo 51, que es un salmo bastante apropiado para estudiarlo el día de hoy. Y bueno, yo lo he titulado este salmo como arrepentimiento por su fidelidad. Vamos a ver que pues, no depende de nuestras obras, no depende de lo que nosotros hagamos, sino todo fue su fidelidad, su amor, el sacrificio de Yeshua por nosotros. Y vamos a comenzar pues revisando el pasaje de Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. ¿Cuál es la actitud que debemos tener para enseñar y para entender este mandamiento? Porque digo este salmo, porque solamente Dios nos puede dar esa capacidad, ese entendimiento de no creernos autosuficientes y no pensar que entre nosotros nos vamos a enseñar mutuamente, sino solamente el Señor es el que va a poner ese entendimiento. Y pues vamos a estudiar, bueno, ahorita vamos a revisar 2 de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, para que todos, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, pues, ¿cuál es la actitud que debemos nosotros tener para poder enseñar y para poder entender la palabra de Dios? Es con mansedumbre, con humildad, no con el ánimo de contener o de pelear, porque pues el Señor es el que transforma el corazón de cada uno de nosotros, y pues nosotros solamente estudiamos su palabra, guiamos a las ovejitas al único pastor, que es nuestro Salvador Yeshua, y esa es la actitud que nosotros debemos tener, y que dispongámonos en este momento pues para de esa forma estudiar este salmo. El salmo comienza con una frase que dice: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Al músico principal ya habíamos mencionado antes que también se puede traducir como al que venciere, y es un salmo que lo dirigía pues el líder de los levitas. Y también al que venciere, pues sabemos quién venció, que es Yeshua, nuestro Salvador. Y dice, pues el contexto de este salmo en sí es la historia de David,
cuando él se llegó a Betsabé y luego pues él pensó que su pecado no iba a llegar a tanto, pero el Señor fue el que le buscó y esa es la parte interesante, que nosotros no buscamos reconciliarnos con Dios, Él es el que nos busca a nosotros. Y vino a él el profeta Natán. La historia de Betsabé, cuando pues, David se llegó a Betsabé, la vamos a encontrar en el libro de Segunda de Samuel 11, el capítulo 11 y 12. La vamos a leer porque es muy importante entender el contexto de este salmo y el pecado que David cometió, porque creo que muchas veces nosotros hemos estado en esa condición, por eso estamos aquí en este día reflexionando acerca de nuestros pecados y de lo que tenemos que arrepentirnos y el corazón con el que debemos acercarnos a nuestro Dios. Vamos a leer Segunda de Samuel desde 11, desde el versículo número 1. Y vamos también a irnos imaginando, vamos a ir conectando cómo se dio el pecado. Un pecado lleva a otro pecado, una mentira lleva a otra mentira y lamentablemente no estamos librados de la consecuencia del pecado. Siempre el pecado nos va a dejar una cicatriz, una secuela, aunque Dios puede borrar y tiene la soberanía para borrar nuestros pecados, aún así es muy probable que tengamos que asumir y ser responsables de las consecuencias de ese pecado. En 2 de Samuel dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y tomó y vino a él y él durmió con ella. Entonces, pues la primera parte del pecado que David comete tiene relaciones sexuales con Betsabé. Él, pues, en un descuido, en lugar de ir a la guerra, mientras estaba en su terraza, ve a Betsabé, una mujer hermosa, y decide tomarla. Quizás él pensó y dijo, pues no, nadie se va a dar cuenta, nadie sabe, nadie me vio, pero vamos a ver más adelante qué sucede. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces Betsabé queda embarazada a consecuencia de haber estado con David. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y pues Urías Eteo era, los eteos son convertidos en esa época. Es un gentil que se convirtió y Urías era uno de los soldados más fieles que tenía David. Entonces, también podemos ver la crueldad, la maldad de David al tener un soldado como Urías y que además del testimonio que le estaba dando porque él fue extranjero y se convirtió al pueblo, y pues vamos a ver qué sucede y vamos viendo, ¿no? Las intenciones que David tuvo con este pecado. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías
durmió a la puerta de la casa del rey, como con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: El arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. David, pues ya una vez que se ven malas de haberse llegado a Betsabé, de que ella iba a concebir un hijo de él, pues lo que decide en su mente como para tapar su pecado y seguía en esa confusión, en esa rebelión de su pecado, pues decide matar a Urías. Así fue cuando Joab sitió la ciudad. Puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Es decir, no solamente murió Urías, sino también otros soldados que estaban en ese momento ahí. Y vamos viendo, ¿no? Cómo se va conectando y cómo se va haciendo más grande el problema en el que David se había metido. Y murió también Urías eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿Por qué os acordáis demasiado a la ciudad? ¿Por qué acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorabal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú dirás: también tu siervo Urías eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando luto, envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos del Eterno. El Señor envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita,
que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la condena, la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Eterno, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Eterno. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el 7º día murió el niño. Aquí podemos ver ya una cadena de errores. David se llega a la mujer de Urías, Betsabé. Luego de eso, ella queda embarazada. David, al verse involucrado y al ver que su pecado iba a ser exhibido, decide matar a Urías. Y no solamente muere Urías, sino mueren otros siervos y soldados que estaban junto con él. Y además ahora muere su hijo. Y el 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Y diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más ahora se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe
si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y aquí vemos que David, ya dentro de su pecado, aún él creía y creyó en la resurrección de los muertos. Era consciente de que ya una vez muerto el niño, él no podía hacer nada más que tener su esperanza en que él iba a encontrarse algún momento con su hijo, y por eso fue que se vistió y comió. Luego de esto, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor. En esta ocasión ya tuvo un hijo con Betsabé. A diferencia de, de su primer hijo, pues Salomón, como se traduce igual su nombre, fue amado del Señor. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías. Jedidías justamente significa amado del Señor. Y pues así concluyen estos dos capítulos en los que se narra el pecado o rebelión de David, que pues veíamos y estudiábamos en la mañana que rebelión es un tipo de pecado cuando lo hacemos con alevosía y ventaja, conociendo la palabra, conociendo las consecuencias, conociendo que estamos haciendo mal, lo hacemos y perdemos la conciencia total de lo que estamos haciendo. Entonces, luego de David, que sucedió esto, pues se escribe este salmo, y a diferencia de muchos de nosotros, David lo que hace es reconocer su pecado, humillarse delante de Dios y reconocer que solo en la misericordia del Señor va a poder obtener salvación. También veíamos un dato interesante que les comenté, en que David no fue quien buscó arrepentirse. David no fue quien buscó a Dios para pedirle perdón por su pecado, sino fue Dios que le envió al profeta Natán para confrontarle, para que asumiera y se diera cuenta de lo que está pasando. Y así es el Señor con nosotros, que si somos sus hijos, nos disciplina porque nos ama. Si Él considera que nosotros somos las ovejitas que se perdieron, no importa qué tan lejos estemos, no importa qué tan lejos nos vayamos o qué es lo que hayamos hecho, Él va a tener misericordia de nosotros y nos va a buscar, porque Él nos amó primero antes que nosotros a Él. Y pues esta es la historia de la humanidad, esta es la historia de lo que nosotros vemos actualmente en el mundo, de cómo existen este tipo de pecados y rebeliones, pero pues el Señor grande es en misericordia, y vamos a ver un poquito más de este salmo, ya entendiendo el contexto y por qué fue que David escribió este salmo tan bonito. En el versículo 1 del Salmo 51 comienza diciendo: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y ten piedad de mí, pues es, Señor, reconozco que no merezco tu perdón, Señor, reconozco que no soy digno de ti. Por favor, ten piedad de mí, no por mis obras, no por lo que yo haya hecho, no porque me lo merezca, sino conforme a tu misericordia. Y es su misericordia la que nos salva, la que nos levanta, la que nos restaura, porque no hemos hecho nada, honestamente no hemos hecho nada para merecerlo. David, pues yo me imagino el susto, el miedo, la angustia que sentía al que un pecado le llevó a otro, y así fue como
llegó incluso a que su hijo muriera. Aparentemente sería, pensaríamos que es como injusto, ¿por qué muere su hijo y no quizás él, que él se merecía, no, no su hijo? Pero pues vamos a ver más adelante el por qué tuvo que pasar así, porque para Dios también no existen casualidades y no se le ha escapado absolutamente nada. ¿Por qué David dice, conforme a tu misericordia? Pues en el Proverbio 103:11 dice, porque como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así de grande, en esa magnitud que no podemos comprender, como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Cuánto podría medir eso? ¿Podríamos nosotros, en nuestra mente limitada, entender las alturas de los cielos sobre la tierra? ¿Podríamos nosotros medirla? Yo creo que no. Y así es como se considera y como David escribe la misericordia de Dios y considera que es de esa forma en la que él le puede pedir piedad conforme a su misericordia, a su amor. Continúa diciendo, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Piedad o piedades es algo que nosotros no merecemos. Es algo que incluso en aquellos tiempos se conocía como Sedaká. Es, es esto que se le da a un pordiosero, a una persona que pues no se lo merece, pero pues se le da algo, ¿no? Y eso es lo que David dice, conforme a la multitud de tus piedades. Y David aquí le ruega al Señor por un milagro, porque nuestros pecados, sin Él, sin su salvación, sería imposible que, que nosotros seamos libres de eso. Y David le dice, borra mis rebeliones. ¿Y por qué David le dice, borra mis rebeliones? Porque en Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud, al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. David sabe que solamente Dios en su soberanía puede borrar nuestros pecados, Él es el único que nos puede limpiar y, y le pide este milagro, ¿no? Al Señor. Borra, Señor, borra mis rebeliones, y le suplica. Y para que el Señor borre, pues nuestras maldades, nuestros pecados, de esos pecados en los que siendo conscientes y entendiendo los mandamientos de Dios, aún así lo hemos hecho, pues aún el Señor tiene la potestad para limpiarnos con la única condición de que nosotros reconozcamos nuestra maldad, que nosotros entendamos nuestra bajeza espiritual, reconocemos que nosotros somos malos y que solo Dios es justo. Y luego dice, lávame más y más de mi maldad. ¿Y por qué dice lávame más y más? Porque nosotros necesitamos ser limpios continuamente. Y veíamos que en días como hoy, pues son un entrenamiento en el que cada día Dios nos va haciendo conforme a su imagen y semejanza. Y necesitamos cada día perdón, necesitamos cada día de su misericordia, necesitamos de su bondad, de su piedad para con nosotros. Y por eso es que David dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando dice límpiame de mi pecado, vamos a recordar cuando en Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros y quitaré de vosotros vuestra carne
de vuestra carne, perdón, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor lo que hizo fue esparcir aguas limpias sobre nosotros y antes pues en otro salmo les había mencionado que su palabra es la que nos limpia, es la que pues cada día nos va formando, cada día nos va, como podemos imaginar, ¿no? Como cuando estamos en el agua y sentimos eso, esa purificación. Y así también a nivel espiritual, sentimos esa limpieza que poco a poco el Señor va dándonos como regalo inmerecido, porque en realidad no hemos hecho nada para merecerlo y hemos sido eh, contrarios a su palabra, hemos sido rebeldes, nos, nos hemos rebelado, aunque sabemos y tenemos ese entendimiento de su palabra. Y no necesitamos mejorar nuestro corazón, no necesitamos ahí acomodarlo o que se vea mejor. Totalmente necesitamos un corazón nuevo y es lo que hizo el Señor, darnos un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo en nosotros. En nuestra carne, en nuestra debilidad, nosotros no podríamos obedecer su palabra. Es el espíritu nuevo que Él puso en nosotros, que nos da el deseo de obedecerle, que nos da esa convicción de arrepentimiento, que cuando estamos pecando ya no lo hacemos de la misma forma que lo hacíamos antes, ¿sí? Ya no nos alegra el pecado. Sin embargo, aún somos débiles y caemos en tentaciones. Estamos en esta carne y pues mientras estemos en este cuerpo, pues Dios nos va a seguir perfeccionando cada día. Continúa diciendo el Salmo, David pues ya reconoce su bajeza espiritual, suplica por la misericordia del Señor, entiende que solo un milagro podría renovar su corazón y entiende que solo es misericordia, que no es nada de lo que David pueda hacer. Entonces, ahora David reconoce y dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Y pues revisábamos que rebeliones es ese tipo de pecado con alevosía y ventaja. El pecado que soy consciente de que ya en la palabra me dice, esto debo hacer, esto me es permitido y esto no, y aún así lo hago. Entonces, reconoce su rebelión, reconoce que aún conociendo la palabra, pues él decidió llegarse a Betsabé, luego decidió matar a Urias y a consecuencia de eso, pues vemos que muere su hijo, ¿no? Y dice, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Nuestro pecado va a estar siempre delante de nosotros y delante también se puede traducir como en contra. Mi pecado, lo que nosotros hacemos, nuestra carne, siempre va a estar en contra de nosotros. Aunque el espíritu quiere agradar a Dios, pues en nuestra carne siempre va a estar en contra. Y David, pues humildemente y con ese entendimiento reconoce y dice, mi pecado, lo que mi humanidad, mi naturaleza, mi tendencia al mal, siempre va a estar en contra de mí. Y luego dice, contra ti solo he pecado. Nuestro pecado a nivel obviamente grande, no más que herir a personas o a nosotros mismos, pues estamos yendo en contra de Dios. Y es ese corazón que David tiene y dices, contra ti, Señor, solo contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. David sabe que cometió pecado porque David conoce bien la palabra del Señor y sabe las consecuencias también que tiene el pecado. Y cuando dice delante de tus ojos, pues en el segundo libro de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen
corazón perfecto para con Él. Si nosotros antes de pecar o antes de transgredir los mandamientos de Dios, entendiéramos que el Señor está viendo, nos está viendo todo el tiempo. Para Él no se le escapa nada. Puede ser que cuando David se llegó a Betsabé, nadie estuvo ahí, nadie lo vio, pero Dios sí. Cuando nosotros nos equivocamos y fallamos y pecamos, no lo estamos haciendo quizás delante de las personas, pero sí delante de Dios. Y si tuviéramos ese entendimiento, que pues le podemos rogar al Señor justamente esto, que nos permita entender que Él nos está viendo todo el tiempo, que toda la tierra está delante de sus ojos y que esto pues también, ¿por qué razón? Él muestra su favor para con todos los que tienen corazón perfecto. Y perfecto, pues no tiene que ver con que no hagamos nada o nunca nos equivoquemos o nunca fallemos, sino para un corazón que va poco a poco siendo completado, porque perfecto también se puede traducir más como completo. Cuando decimos shalom o cuando saludamos así a una persona o le deseamos shalom a una persona, pues le estamos diciendo o le estamos deseando que el Señor siga completando la buena obra que Él comenzó. Y no tanto que sea perfecto, que no haga nada malo, porque pues ya sabemos que mientras estemos en nuestra carne nos vamos a equivocar, pero estamos cada día y cada vez que el Señor nos revela un nuevo mandamiento como regalo, nos permite entender otro mandamiento y un mandamiento nos trae otro mandamiento, pero un pecado nos trae otro pecado. Entonces, perfecto es ser completado, es ir completándonos en la obra del Señor. Y también en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí pues de igual forma, perfeccionará tiene que ver con la completará. No creo que ninguno de nosotros hemos logrado la estatura o el nivel de ser perfectos o de obedecer toda la palabra del Señor o de no equivocarnos o no pecar. Pero dicen Filipenses que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. Él nos irá completando y este es nuestro entrenamiento en días como hoy, que podemos sacrificar de alguna forma nuestra carne para buscar más de su presencia, para entender que un día vamos a dejar este cuerpo corruptible y vamos a poder entrar en su presencia con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y esta es la obra que hace el Señor y la que David está reconociendo. Le dice contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Reconocido justo en tu palabra, pues esto nos indica que nosotros somos pecadores y que solo Él es justo. Y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En este pasaje, pues David se refiere a cómo desde sus antepasados hemos sido formados en maldad. Hay un ejemplo pues de un niño, que a un niño no hay que enseñarle a que sea egoísta, a que no comparta, a que a veces pues tenga peleas. Un niño nace con esa inclinación al mal. Todos tenemos esa inclinación al mal. ¿Y por qué? Porque desde Eva, desde Adán, esa es nuestra descendencia. De ahí nosotros fuimos formados.
Entonces David reconoce esto y sabe que solamente a través del pacto que el Señor hizo con Abraham de darle una descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, va a formar y puede ser parte de Israel y puede ser libre de esta condenación. Y esto que pues cuando Eva y Adán pecaron, ¿qué hicieron ellos? Justificarse y decir, Señor, pero fue la mujer que tú me diste. Y luego cuando ya Eva concibió a Caín, Caín mató a su hermano y pues el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dijo, ¿acaso yo soy su guardián? ¿Acaso yo tengo que estar pendiente de él? Entonces cuando él dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, pues también es esto que David reconoce, siendo que David tenía igual, iba a ser de donde nacía el Hijo, el Mesías, nuestro Salvador, pues él reconoce su bajeza y dice, pues sí, no tengo nada que de bueno, solamente puede tu misericordia y la fidelidad de Dios ayudarle para esto y el pecado que él estaba afrontando, ¿no? Y luego dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor, más allá de que nosotros demostremos o que delante de los demás les hagamos pensar que tenemos una vida perfecta o que una vida en la que nunca nos equivocamos, el Señor mucho más que eso anhela intimidad con nosotros. Anhela que seamos sinceros y que reconozcamos delante de Él que constantemente nos equivocamos y constantemente fallamos. Y ama esa verdad, esa verdad cuando en nuestros tiempos con Dios podemos cerrar las puertas de nuestra habitación y orar delante de Él y descubrirnos totalmente y decir, sí, Señor, me equivoqué, te fallé, reconozco que una vez más hice esto, te pido perdón, te pido compasión y en la multitud de tus piedades que Él tenga misericordia de nosotros. Más allá de reconocer ante los demás y que también obviamente es testimonio para no ser piedra de tropiezo, pues el Señor en lo secreto, en lo íntimo, en lo más profundo de nuestro corazón, nos ayuda a comprender sabiduría. Y luego David menciona y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Vamos a revisar un poco a qué se refiere cuando David dice purifícame con hisopo, porque el hisopo tiene varias connotaciones. Podemos recordar en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo salió de Egipto, y el hisopo, que es una ramita pequeña de árbol, se usó para rociar la sangre en los dinteles de las puertas cuando iba a pasar el ángel de la muerte. Y aquellos que tenían la sangre rociada, Dios los iba a librar de la muerte. También en otra connotación, pues el hisopo se usaba en el ritual de purificación de la lepra. Y pues ciertos comentarios dicen, esto no podría yo asegurarlo, pero dicen que David luego que cometió este pecado, pues tuvo lepra. Y entonces él dice, purifícame con hisopo. Y en este ritual de purificación de la lepra, se usaba igual un hisopo para rociar se usaban igual dos palomas. Y la sangre de la una se rociaba a la otra con este hisopo. También el hisopo es símbolo de humildad. Y un ejemplo pues más claro del hisopo lo tenemos en Juan 19:29.
que dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y pues es lo que usaron con Yeshua para extenderle un poco de vinagre y podemos quizás imaginarnos este sufrimiento que él tuvo, todo para salvarnos, todo para darnos un lugar en su pueblo, para darnos un lugar entre sus hijos. Y que aún así en ocasiones nosotros en nuestra carne seamos débiles y tengamos la alevosía de pecar, pues en realidad sí creo que es un dolor muy grande y una angustia que ocasiona en nosotros de solo pedirle compasión y piedad al Señor, porque si Dios se pusiera a ver nuestras obras, estaríamos perdidos totalmente. Y dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír, recordarán igual el pasaje de Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que pues David le clama esto, ¿no? Vuélveme a hacer oír, Señor, vuélveme a que tenga ese entendimiento, a que mis oídos, mi ser pueda comprender una vez más la alegría y el gozo que es estar en su presencia. Y luego dice, se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro, pues David lo que siente aquí es vergüenza y creo que nosotros la hemos sentido. Y esconde, Señor, no me veas a mí, no merezco que pongas tus ojos sobre mí, sino conforme a tu misericordia, conforme a tu naturaleza de amor así muy, muy grande, pues el Señor tenga esa piedad con nosotros. Y luego, pues dice, ya que David reconoce su bajeza, que David entiende que se equivocó y que nada le podría salvar sino la piedad del Señor, la compasión de Dios en su amor, en su naturaleza, porque en la nuestra pues estamos perdidos. Dice entonces, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, porque igual les mencionaba que no se puede reparar el corazón que tenemos, no se puede mejorarlo. Necesitamos un corazón nuevo, que el Señor cree, así como cuando hizo la creación, de la nada, el Señor crea así en nosotros un corazón limpio. Y cuando dice corazón limpio, podemos ver en Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. David es consciente que de sus entrañas, de su naturaleza pecadora, es de donde sale lo malo. Y por eso le pide y le ruega al Señor, Señor, dame un corazón limpio, un corazón que guarde tu palabra, un corazón que cada día vaya siendo completado en ti. Y pues también ya mencionamos el corazón nuevo que el Señor nos da, Ezequiel 36:26. Esa es la promesa del Señor para con nosotros. No podemos mejorar nuestro corazón, necesitamos un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta es la restauración luego de lo que Adán, lo que Caín hicieron, pues
intentar justificar su pecado, intentar decir, Señor, yo no fui, yo no hice, yo no quise, pero no, David no. David tuvo un corazón conforme al corazón de Yeshua y pues solamente se rindió. Señor, sí, me equivoqué, te fallé, te pido perdón. Por favor, Señor, crea en mí un corazón nuevo, renueva mi espíritu, vuélveme al gozo de estar en tu presencia. Y dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme, Señor, vuélveme a ese primer amor, vuélveme a la alegría y al entendimiento de no mendigar en donde no nos corresponde, de no mendigar amor, ni de no mendigar, de no creer que este mundo nos puede dar lo que solo Dios nos puede ofrecer, que es el gozo de la vida eterna, el gozo de su salvación, el gozo que aunque estemos en esta carne, Él nos perdonó, Él se sacrificó por nosotros, Él se entregó a la cruz, eh, Él pues, aunque había un decreto contra nosotros, porque la paga del pecado es muerte y nosotros merecíamos morir. Fue Él que pagó por nosotros y dice pues que su espíritu sea el que nos sustente, su espíritu en nosotros, porque de nosotros estamos conscientes que no puede salir nada bueno. Y ya luego pues que David entiende esto, reconoce, se humilla. Ahora pues, y algo que me ayudó a entender, que me permite comprender por qué estoy aquí compartiendo con ustedes solamente como entrenamiento, solamente como algo que Dios permite para tratar mi vida, para tratar mi corazón, al igual que yo entiendo que el de muchos de ustedes, así como pues lo hizo con David, porque David luego de este salmo escribió igual muchísimos más. Y dice, entonces ya que entendí, entonces que ya me humillé delante de Dios. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y pues esto en realidad para mí fue como una esperanza, porque quizás, y no me gustaría que piensen porque que estoy aquí compartiendo con ustedes, porque quizás mi elocuencia o mi forma o por mí, sino solamente es en retribución, es en restitución a lo que el Señor ha hecho en mi vida y a lo que yo veo que pues David también entendió así. Señor, si me perdonas, si tienes compasión de mí, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y enseñaremos y compartiremos o guiaremos y comprenderemos su palabra con mucha mansedumbre y con mucha humildad. Luego dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Solo Dios nos puede salvar, solo Dios tiene esa soberanía de darnos un corazón nuevo. Y David dice, líbrame de homicidios, porque David conoce la palabra de Dios, conoce que en Deuteronomio 19:19, en la ley dice, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y pues la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Si cometimos algún pecado, como pues David lo hizo, que mandó a matar a Urias, el esposo de Betsabé, David era consciente que lo que merecía él es la muerte, porque vida por vida. Entonces David suplica eso. Solo Dios, y aquí cuando dice Dios de mi salvación, aquí está el nombre de Yeshua. Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro intercesor. Y dice, solo Dios, solo el Señor, solo su sacrificio, solo Él me podría salvar. Porque pues por la ley estoy básicamente perdido y no tengo ninguna justificación
ni nada que pueda ofrecerle delante de Dios más que un corazón humilde y contrito delante de él. Luego en 2 de Samuel 12, del 15 al 23, pues se menciona, volvemos a retomar cuando muere el hijo de David, y dice Natán, se volvió a su casa y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Pues esto es como en señal de total rendición delante de Dios. Ayunó y se acostó en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. En Romanos 3, 21, 28 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la fe, por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y pues justificados por la fe o fidelidad, como nosotros la entendemos, es la fidelidad de Yeshua, la que él tuvo en la cruz. Es su fidelidad, no es nuestra fe, no es nuestra fidelidad, porque de nosotros no puede salir nada bueno. Su fidelidad es la que nosotros exhibimos y es la que nos justificó. Y aquí cuando dice obras de la ley, no, se refiere a las interpretaciones que hacían los rabinos de la ley escrita. Entonces, no está diciendo que no obedezcamos la ley, que no obedezcamos los mandamientos escritos en los primeros libros de la Biblia, sino las obras de la ley. Y pues luego dice David en el Salmo, Señor, abre mis labios y publicará
mi boca tu alabanza. Cuando ya nosotros reconocemos que estamos en deuda con Dios, cuando reconocemos que Él tuvo un amor unilateral para con nosotros, porque Él nos amó a pesar de nuestros pecados, a pesar de nosotros no ser merecedores, Él igual nos ama y nos perdona si nosotros somos sinceros. Él no espera que no nos equivoquemos, porque sabe que nos vamos a equivocar, pero Él espera que reconozcamos nuestros pecados y seamos humildes delante de Él. Entonces David dice, Señor, si me perdonas, permíteme abrir mi boca para publicar tus alabanzas. Y eso es, creo yo, que lo que deberíamos hacer todos, porque no estamos, en mi caso en este momento, compartiendo con ustedes la palabra porque lo merezca, sino en restitución por tanto tiempo de haber dedicado mi vida a otras cosas y no a hablar más y a compartir más acerca de su mensaje y que solo Él puede salvarnos y redimirnos de nuestro pecado. Y cuando dice publicar alabanzas con nuestra boca, en Efesios 5:18 dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Veíamos en un estudio anterior que el mejor sonido de shofar, la mejor truá que nosotros podemos sacar de nuestra boca y de nuestro ser es esto. Hablar su palabra, es publicar sus alabanzas, es que nuestra vida sea testimonio de su amor inmerecido para con nosotros, porque cuando reconocemos que no merecemos nada y que fue Él nuestro Salvador, que Él es el que nos limpia cada día, entonces podemos ser testigos para con otros de cómo Él puede crear un corazón nuevo. Y continúa el Salmo y dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Y básicamente pues aquí se refiere a que si nosotros hacemos algún sacrificio en aquella época cuando se hacían sacrificios en el templo, y ya Dios estaba hastiado de esos sacrificios porque no había entendimiento en el pueblo. Y nosotros, pues, de igual forma, si nosotros hoy que estamos en un día de ayuno, no lo hacemos con entendimiento, no lo hacemos con comprensión de estar sacrificando nuestro cuerpo para como entrenamiento a que un día ya no vamos a necesitar esta carne. Entonces, pues el Señor son los rituales, son los actos sin conciencia que hacemos, que pues David le dice, sí, efectivamente, esos sacrificios no te gustan. Y luego dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Aún cuando nosotros estábamos lejos de este entendimiento de que su amor sobrepasó todo y nos alcanzó, y aún cuando a veces pensamos que hay personas a quienes no les ha llegado este mensaje, quizás familia que todavía no han comprendido el amor de Dios, aún así el Señor dice, a quien tiene un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Y en su tiempo, Él va a hacer la obra. Y esto es lo que David reconoce y esto es lo que nos permite comprender que nuestro espíritu quebrantado y nuestro corazón humilde, humillado, rendido totalmente al Señor, Él no lo desprecia. Y luego pues David pide por Jerusalén, por el pueblo, y esto es muy importante porque pues sabemos que muchas veces nosotros en nuestro egoísmo pedimos por nosotros o solo por nuestra familia,
y no nos acordamos que más que de nuestra familia terrenal o nuestros amigos o nuestra gente allegada, también tenemos y somos parte de una familia mucho más grande y un reino celestial que es el pueblo de Dios, que es Israel como pueblo escogido y que debemos unirnos en oración para pedir por cada una de las ovejitas que aún quizás están perdidas y no han reconocido la voz del buen pastor. Y David dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Y pues esto en la época de David sucedió cuando se construyó el templo, no con él, sino con su hijo Salomón. Y pues Salomón o Jedidías es amado del Señor. Salomón en un cierto sentido representa al príncipe de paz, a quien vino a restaurar, porque vemos que el primer hijo de David murió. Y esto pues tampoco podemos considerar que es injusto. Dios es soberano y él sabe lo que hace. Y fue a Salomón como representante de este príncipe de paz. Y también pues un anticipo profético del hijo de David que vive y trae paz, porque vemos que Yeshua es descendiente de David. Y quizás podemos hacer un paralelismo a cómo muere un hijo de David, en este caso pues el hijo de Betsabé, que murió, y también a Yeshua, que fue hijo de David, descendiente de David, y muere para cubrir nuestros pecados. No con esto quiere decir que el hijo de David con Betsabé expió el pecado de David, pero sí podemos hacer quizás un cierto paralelismo con Yeshua, que fue él el que murió por causa de nuestro pecado. Y ya al final dice, pues entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y básicamente, pues este salmo nos enseña que no se trata de ser perfectos, sino de ir cada día, ir siendo completados en su fidelidad. Resalta también que solo Yeshua es justo y que su misericordia es para siempre. El arrepentimiento más poderoso que nosotros podemos tener y ofrecerle al Señor es más por amor que por temor o por la amenaza de lo que nos pueda pasar, sino con esa humildad y ese corazón contrito delante de él. David pues reconoce sus rebeliones, a diferencia de Adán, y vemos aquí pues la rectificación que Dios hace entre Adán y David. Y pues reconocer que delante de nosotros siempre va a estar nuestra inclinación al mal, mientras pues estemos en este cuerpo, en esta carne que es pecado, y que hoy podemos entrenarnos y quizás hacernos una idea de cuando ya no necesitaremos comida ni nada de este mundo, sino solamente su presencia y anhelar, alabarle y glorificarle con todo lo que nosotros somos. El Eterno pues ve nuestro corazón más que nuestras apariencias o lo que parece que somos. Y pues delante de Él es más válido ser sinceros y genuinos, más que con los demás. Sin embargo, obviamente estamos llamados a amar a Dios y amar al prójimo. Y pues esta es la enseñanza que el Salmo me ha dejado a mí, que si he recibido perdón de Dios, si Él ha tenido misericordia de mí, la puede tener con cada uno de nosotros,
y nosotros pues como restitución a todo el tiempo que hemos perdido, pues compartir su palabra y que de nuestra boca solo salgan alabanzas para con Él. Voy a hacer una oración para concluir con este estudio que en realidad ha estado muy lleno de sabiduría a nuestras vidas. Señor amado, quiero darte las gracias por ayudarnos a comprender tu amor, tu misericordia eterna, por revelarnos, Señor, que en nuestra carne estábamos muertos en delitos y pecados, que nuestra tendencia continuamente es al mal, pero que tu misericordia es para siempre y que por tu naturaleza de amor decidiste en tu soberanía sacrificarte por nosotros y extendernos tu perdón en la cruz, morir, Señor, sacrificarte a tal magnitud que te humillaron, que te golpearon, que te lastimaron, Señor, y fuiste crucificado por nosotros. Padeciste por amor a nosotros. Gracias porque eres la primicia de nuestras vidas, porque eres la primicia de quienes resucitarán de entre los muertos. Y para los que hemos quedado, Señor, seremos transformados. Gracias por este tiempo de aprendizaje, de poder comprender, Señor, que solo necesitas que tengamos un corazón humilde delante de ti, que te alabemos y que con nuestra vida intentemos, Señor, ser testimonio de tu fidelidad y de tu amor inmerecido que tienes para con nosotros. Te ruego, Señor, por la vida de Fabián y su salud, porque tú crees en él un corazón nuevo, restaures su espíritu y que en la intimidad de nuestro corazón podamos levantar una oración a ti y clamarte, Señor, por esa piedad y esa misericordia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por tus méritos, Señor, por lo que tú hiciste. Te ruego que guardes y que bendigas, Señor, a cada una de las personas que estamos aquí y pues igual junto con ellos, sus familias representadas. Todo esto, Señor, te lo pido y te ruego también, Señor, por la paz de Jerusalén, por la paz de tu pueblo y la pronta restauración de tu reino. En el nombre de Yeshua. Amén.